Un susurro llega desde hace 1 millón de años. Uno de los secretos más oscuros de la Tierra emerge desde el corazón de China. ¿Podrían solo 2 fragmentos de hueso cambiar toda la historia de la humanidad? ¿Y si todo lo que creemos saber es un error? El próximo gran proceso de descubrimiento comenzó en 2025 y continuará en 2026, 2027 y quizá más allá. En 1989 y 1990, la región de Hubei en China fue escenario de un hallazgo único: 2 cráneos homínidos conocidos como Yunxian 1 y Yunxian 2. Estos fósiles de Homo erectus se convirtieron en algunos de los ejemplos mejor conservados fuera de África. En especial, Yunxian 2 ofrecía información invaluable sobre el cerebro y la morfología facial de aquella época. Pero este descubrimiento desató una gran controversia en la comunidad científica. ¿Cuál era la verdadera antigüedad de estos cráneos? Yunxian era como un código complejo, proveniente de las profundidades del tiempo. ¿Por qué creen ustedes que estos hallazgos causaron tanto impacto en su momento? Esperamos sus comentarios. Las primeras dataciones de los cráneos de Yunxian los situaban entre 800.000 y 900.000 años atrás. Pero a inicios de la década de 2020, la ciencia se topó con una revisión impactante. Nuevas y más precisas técnicas de datación revelaron que los fósiles de Yunxian tenían aproximadamente 1.000.001 de años de antigüedad. Este salto de 200.000 a 300.000 años llenaba un enorme vacío en la línea temporal de la evolución humana. Yunxian pasó a ser uno de los hallazgos homínidos más antiguos de China. ¿Fue esta revisión solo un error técnico o nos estaba revelando una verdad completamente distinta sobre el camino evolutivo del Homo erectus? ¿Cómo cambia esta nueva datación su percepción de la historia humana? Compártanlo sin miedo. Durante muchos años, la evolución humana se explicó con la hipótesis de la única salida de África. Sin embargo, la antigüedad de 1,1 millones de años de los cráneos de Yunxian desafía seriamente esta teoría. Si el Homo erectus ya estaba tan desarrollado en Asia en una fecha tan temprana, ¿qué significa esto? O bien emigraron de África mucho antes de lo que pensamos, o en Asia se produjo una evolución paralela o independiente. Estos hallazgos refuerzan la idea de que el árbol genealógico de la humanidad es mucho más complejo de lo que imaginábamos, y que Asia pudo haber desempeñado un papel crítico. ¿Creen ustedes que estas nuevas pruebas obligarán a reescribir la teoría evolutiva? Desde 2020, los cráneos de Yunxian han sido estudiados con las herramientas más avanzadas de la ciencia moderna. Escaneos de alta resolución por tomografía computarizada, modelado en 3D y análisis mediante inteligencia artificial entraron en juego. Estas tecnologías trasladan cada milímetro de los cráneos al entorno digital, ofreciendo detalles sin precedentes sobre la capacidad cerebral, las diferencias microscópicas en la estructura facial e incluso posibles traumas antiguos. Esta revolución de datos digitales permite comparar los cráneos de Yunxian con otros ejemplares de Homo erectus de todo el mundo con una precisión nunca antes vista. El proceso detallado, iniciado en 2025, continuará en 2026 y 2027, y finalmente dará a conocer la información más completa hasta la fecha. ¿Qué creen que revelarán estos análisis digitales? La etiqueta Yunxian Skull 2025 a 2027 no es solo una fecha. Señala un posible punto de inflexión en el que las investigaciones alcanzarían su punto máximo.
A lo largo de este proceso iniciado en 2025 y durante 2026 y 2027, se esperan proyectos científicos internacionales centrados en los cráneos de Yongxian, series de artículos revolucionarios y quizás anuncios de gran impacto mundial. Estas preparaciones han generado una gran expectativa en la comunidad científica. ¿Derribarán los nuevos datos la teoría de la única salida de África? ¿O convertirán a Asia en un nuevo punto de partida? Pensar que estas revelaciones podrían incluso cambiar los libros de texto de las próximas generaciones. ¿No les emociona también a ustedes? Los cráneos de Yongxian están listos para romper un silencio de millones de años. El maratón científico iniciado en 2025 nos arrastra hacia los secretos más profundos de nuestros orígenes. Su historia susurra que la evolución humana es mucho más compleja y sorprendente de lo que pensábamos. ¿A qué corredores desconocidos del pasado creen que nos llevará a Yongxian? ¿Abrirá la puerta a un nuevo salto evolutivo o solo planteará nuevas preguntas? Escuchen este llamado ancestral. Si tienen teorías diferentes, compártanlas en los comentarios. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna novedad.